Bueno, pues entonces vamos a empezar el estudio, en lo que van siendo los temas que faltan. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Es un capítulo que tiene muchísima información, tiene muchísimo de qué aprender, pero nos vamos a enfocar en algunos detalles principales. Voy a retomar algunos puntos que nos van a ayudar, sobre todo, a cómo enfrentar los problemas, ¿no? Digamos que este es el tema del capítulo 27. Recuerde nada más tener su micrófono cerrado para que no se vicie. Y si tienen alguna pregunta, alzan la mano o intervienen y si me las sé, se las contesto, y si no me las sé, pregunto y luego les digo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya oramos al inicio de nuestra sesión. Entonces, vámonos al capítulo 27. ¿Sí te dio el correo, Annalyn? ¿Doris? ¿Ya lo pusiste? Ok, perfecto. Lo puso por WhatsApp. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, y nada más antes de empezar, no sé si hay alguna duda de los demás, ahorita ya no de lo que nos compartieron Joaquín y Rocío, de su lectura o de o algo que quieran compartirnos. Somos todo oídos y todo ojos. ¿No? ¿Angélica? No. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que tengo que saber y lo primero que tengo que hacer es saber que voy a tener problemas, que los problemas también están dentro del plan de Dios, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que Dios no trae problemas. No, los problemas también están dentro del plan de Dios y las circunstancias difíciles también están dentro del plan de Dios. Entonces, de manera general y como enseñanza principal que nos deja el apóstol Pablo y sus amigos en este capítulo 27, es que la única manera de enfrentar los problemas o la manera correcta de enfrentar los problemas para tener victoria es en comunión con Dios, ¿sí? La palabra comunión quiere decir cosas en común. O sea, yo tengo que estar de acuerdo con Dios para que yo pueda seguir enfrentando las situaciones de mi vida. Lo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con Dios, y esto es lo que me va a dar la comunión, o voy a tener cosas en común. ¿Qué es lo que tengo en común con Dios? Nada. ¿Ok? Entonces, por eso Dios me tiene que dar su naturaleza, por eso es necesario nacer de nuevo, por eso es necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que yo empiece a tener cosas en común con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en común con Dios? Pues a Cristo, a Dios mismo. Entonces, me tengo que poner de acuerdo con Él. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar los problemas? Tengo que enfrentarlos con la palabra de Dios. Digamos que es la segunda enseñanza que vamos a tocar de este capítulo 27. Entonces, ¿hay problemas? Sí. ¿Cómo los debo de enfrentar o cómo los puedo enfrentar? En comunión con Dios. ¿Y cómo se enfrentan? Con la palabra de Dios, ¿sí? Que básicamente, y como lo estábamos viendo la semana pasada, es a través de la obediencia. Lo que hemos visto en el discipulado del Salmo 23 que estamos estudiando, hablamos mucho del tema de la obediencia, que de ahí depende o pende nuestra seguridad con Dios, el que nosotros estemos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, de manera práctica y como parte de la enseñanza, vamos a ver en este capítulo cómo Dios toma naufragio, ¿sí?, que toma el apóstol Pablo junto con algunos de sus discípulos, en este caso Lucas y Silvano, creo que es el otro que está con él, donde van a llegar a un punto que Dios nos tiene que llevar para que volteemos a verlo. Entonces, en nuestra vida va a haber este tipo de vicisitudes, ¿no? Ahora, nadie está exento, todos hemos enfrentado problemas y tengo que decirles que los problemas peores vienen adelante.
sea, los que ya enfrentamos y los que estamos enfrentando no son nada comparados con los que vienen hacia adelante. Porque conforme uno más va madurando y va creciendo, pues mayores son los retos y mayores son los problemas. Entonces, lo que viene hacia adelante es mayor. Entonces, con mayor razón, por puro sentido común, lo que debo de hacer es depender de Dios, agarrarme de su palabra y quedarme sostenido a través de su gracia. Así es como voy a poder enfrentar los problemas. Bueno, del versículo 1 al versículo 10, el apóstol Pablo y Lucas, que es quien está narrando esto, es el que nos dan todas las circunstancias, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la introducción y lo que pasa en la vida de cada creyente. Dios quiere usar tu vida. Como creyente, Dios quiere usar tu vida. ¿Para qué? Pues para que otras personas vengan a la salvación. Básicamente, de manera general, para eso Dios nos mantiene aquí en el planeta, ¿no? No hay otra razón práctica. La razón es que Dios quiere usarte para que otras personas conozcan el Evangelio, al igual que tú, al igual que yo. Hubo personas que nos hablaron y conocimos el Evangelio. Entonces, si quieres leer, por favor, Angélica, del versículo 1 al versículo 10 de Hechos 27. Sí, muy bien. Cuando se decidió que habíamos de navegar en Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Ok, entonces aquí nos da Dios las circunstancias y bueno, para que entremos en materia, ellos están costeando desde el puerto de Cesarea, que es a la altura de Israel, van a Sidón, hacia el norte, cruzan y costean todo lo que hoy en día es Turquía, ¿ok? Pasan por detrás de Chipre y llegan hasta este lugar, Buenos Puertos. El pasaje nos ubica más o menos entre septiembre y octubre, porque dice que ya ha pasado el ayuno. El ayuno era la fiesta de la expiación, ¿no? O sea, que es después de la fiesta de Rosh Hashanah, la que sigue es la expiación, que normalmente cae mediados de septiembre, finales de septiembre o principios de octubre. Entonces estamos entrando en la época donde va a entrar el invierno en el Mediterráneo y normalmente se suspenden las travesías en barco, ¿no? El Mediterráneo tiene estas situaciones complicadas. Y en el versículo 10 se menciona o se dice ahí que Pablo les dice que sería bueno que no siguieran adelante porque la situación se podía poner complicada y podría haber pérdida del cargamento, aún de las personas y de la nave, ¿no? Esta nave alejandrina, que es la última que toma el centurión, es una nave que viene de Alejandría, ¿no? En Egipto, que es el granero que sostenía al Imperio Romano. Se hacían negocios, llevaban un cargamento de trigo seguramente o de semillas para Roma, ¿no? Entonces, estas naves eran rentadas
Vamos a ver más adelante que había más de 260 pasajeros, incluyendo a Pablo y sus amigos. Y siempre hay una advertencia de Dios, ¿no? Aquí para términos prácticos, aunque habla de muchos términos náuticos y de muchas ciudades y de mucha información que nos pasaríamos semanas estudiando, aquí para términos prácticos, Dios siempre nos avisa, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros que somos creyentes podemos decir, yo no sabía. O sea, Dios siempre nos va a poner claro cuando la situación no es su voluntad y cuando Dios quiere evitarnos las consecuencias, siempre nos va a avisar. ¿Sí? Entonces, oye, pero entonces estaba dentro del plan de Dios o no lo del naufragio. Sí estaba dentro del plan de Dios, pero obviamente no era el plan A, ¿no? O sea, no era la idea que padecieran esta situación, ¿sí? Pero Dios lo que busca es la salvación de las personas. Entonces Pablo les dice, oigan, varones, hermanos, ¿cómo ven? Dice aquí en el 10, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, ¿no? O sea, había un riesgo muy alto. Y esto pasa cuando nosotros andamos fuera de la voluntad de Dios o cuando andamos haciendo lo que a nosotros se nos ocurre o cuando nosotros hacemos las cosas que nosotros pensamos que están bien o cuando hacemos las cosas sin preguntarle a Dios cuál es el plan que tiene para nosotros. Para Pablo estaba claro que no había que seguir la navegación porque había mucho riesgo. Un riesgo que normalmente los marinos sabían. Era la época, por eso les digo, Dios nos ubica exactamente en la época de acabando el otoño para empezar ya la parte fría o la parte donde se complicaba la navegación, que ellos lo deberían de haber sabido, porque ellos eran navegantes de esa zona. Pero a veces nosotros tenemos otras ideas y no le hacemos caso a Dios. Entonces, para yo la enseñanza práctica aquí es, Dios me va a avisar siempre de qué se trata lo que sigue, ¿sí? O sea, Dios siempre me va a avisar. Yo siempre lo he entendido como cuando vas en la carretera y Secretaría de Comunicaciones y Transportes te pone letreros, ¿no? De vuelta a la derecha, tanto máxima velocidad, no rebases, sí rebase. Son advertencias, ¿sí? Estas advertencias, el objetivo es guardar tu seguridad, guardar tu vida. Entonces, Dios es exactamente igual. Tú vas por el camino y Dios te va advirtiendo y te va diciendo, aquí no vayas por aquí, aquí baja la velocidad, aquí no rebases. Y aquí Pablo les dice, no sigamos adelante, porque hay mucho riesgo, ¿sí? Vamos a ver cuál es la postura de los que no creen en Dios. Entonces, vámonos ahora a los versículos del 11 al 14. Entonces, a ver, Andrés, si nos lees, por favor, del 11 al 14. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pues los agarró el huracán, ¿no? Entonces, primero ellos andaban costeando, ¿no? Iban costeando Turquía, o bueno, Asia, la provincia de Asia romana, que es hoy Turquía, y llega un momento en que deciden zarpar de este lugar Buenos Puertos, y lo que empiezan a hacer es que empiezan a andar a la deriva. Cuando nosotros tomamos nuestra vida en nuestras manos, empezamos a andar a la deriva. Y dice el pasaje, curiosamente, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban. O sea, como que dijeron, mira, ahorita ya. No, ahorita, por ejemplo, aquí en Monterrey está que va a entrar el huracán.
¿no? Que era tormenta y ahora ya se hizo huracán. Entonces, pues sí, ya, ahora sí que ya mañana seguro no vamos a salir porque se supone que va a entrar muy fuerte. Va a llover mucho. Entonces, no sería prudente salir, ¿no? Pero ahorita está muy tranquilito, ahorita nada más está nublado, pero no está lloviendo, entonces como que parece que puedes hacer cosas. Y así a veces nos presenta la vida situaciones, ¿no? Donde parece que sí se puede hacer, donde parece que sí podemos avanzar, donde hay cierto viento propicio y nos aventamos, ¿no? Y no. Yo lo que tengo que hacer es esperar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y confiar en Dios. Dios ya les había dicho que no era lo mejor avanzar, pero estos hombres, el centurión le dio más crédito al capitán de la nave, al piloto, que a lo que Pablo decía. Y muchas veces nosotros le damos más crédito a lo que dice el mundo que a lo que dicen los creyentes, ¿no? O a lo que dicen los principios de Dios. Y entonces nos arrancamos y empezamos nuestra travesía, ¿no? Entonces, se van a la deriva porque los agarra este viento huracanado o euroclidón, ¿no? Que para términos prácticos es un huracán. Y bueno, pues agarra la nave. En el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Yo no creo que como nunca en la historia, este versículo es real ahorita. La humanidad no sabe qué hacer. Está metido en un huracán, ¿no? No entiende ni por dónde y se está dejando llevar. O sea, es el momento propicio para que se presente la solución humana y no la de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios o cuando queremos hacer nuestra voluntad, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder hacer nada y nos vamos a tener que dejar llevar por el huracán o por la corriente en la que nos hemos metido. Y lo único que va a hacer es problemas tras problemas tras problemas. Yo no sé ustedes, pero creo que nada más en un país he oído que un presidente o una persona importante dijo algo acerca de Dios en un discurso. Pero en nuestro país yo no he oído nada que hable de Dios. O sea, que no digan, oigan, el único que puede salvar nuestras vidas en medio de la pandemia es Jesucristo. O sea, no hay Dios en ningún discurso, o por lo menos de los que yo he visto, no he visto muchos, pero no hay en el discurso de las naciones nada de Dios, ¿no? Cuando el discurso de los responsables de las naciones debería ser, señores, no tenemos manera de solucionar este tema, Dios es el único que lo puede solucionar. Y nadie dobla sus rodillas ante esto. Entonces, así es la necedad del hombre, ¿no? En vez de que volteemos a Dios y lo busquemos, doblemos nuestra rodilla y digamos, Dios, tú eres el que puedes resolver mi vida, cual sea la circunstancia que estés viviendo. Estamos haciendo a veces lo que nosotros pensamos y ni siquiera contemplamos a Dios ni lo buscamos para la solución. Entonces, vamos a empezar a meternos en un tema que es del versículo 16 y 17 y vamos a pedirle a don Robert si nos lees el 16 y el 17, por favor. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, empezaron a hacer todo en sus fuerzas. El esquife es la lanchita chiquita de la lancha salvavidas, digamos, o la lancha de ayuda para poder bajar de la nave. Entonces, todos empezaron a hacer las cosas en sus fuerzas. Y eso es lo que pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Empezamos a vivir en nuestras fuerzas.
pero va a llegar un momento en que se nos van a acabar las fuerzas, ¿no? Entonces, si nos lees, Meli, del 18 al 20, por favor. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, tus fuerzas se van a acabar. ¿Ok? ¿Qué te dice el mundo? Échale ganas, ¿no? Chambéale mucho, sal adelante. Bueno, ahorita no hay ni chamba. Entonces, ¿ya qué hacen los que hay que echarle ganas para chambear? Pues no hay ni chamba, ¿sí? O sea, a veces Dios tiene que parar el planeta para que volteemos a verlo. Y como les digo en el discipulado, gracias a Dios por la pandemia, porque ahora sí iban todos a su discipulado, ¿no? Antes no iban a su discipulado todos, pero con la pandemia ya empezaron a ir. Entonces Dios sabe lo que está haciendo. Pero finalmente el tema es que se van a acabar las fuerzas y dice el apóstol Pablo, se quedaron o nos quedamos ya sin esperanzas, ¿no? O sea, hicieron todo lo que humanamente podían hacer. Gente preparada para el mar, ¿no? O sea, eran marinos los que llevaban el barco y ya se quedaron sin esperanza. Pero bueno, en el versículo 21 dice que entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sí? Para fines prácticos de nosotros, es importante que tú confieses a Cristo delante de los demás. De una manera amable les dice, bueno, Dios nos dijo y no hicimos caso, pero bueno, aquí estamos. Y lo importante es que Dios está aquí. Qué importante es que tú confieses a Cristo delante de los demás. Acuérdate que Pablo iba en calidad de preso. O sea, no era un pasajero del crucero. ¿Sí? Él era uno de los presos que iban en el barco. Y aquí vemos cómo Pablo, a partir de este versículo hacia adelante, él toma el liderazgo y es la persona más importante en todo el trámite de la salvación de estas personas. 267 creo que son, o 265. Ahí más adelante dice. Entonces, qué importante es que tú decidas confesar a Cristo. Qué importante es que des un testimonio. Qué importante es que seas claro en tus principios. El versículo 25 que acabamos de leer, 21, que dice que se quedan sin esperanza, el 20, y en el 21 donde Pablo les dice, bueno, pues ya salimos, ya estamos metidos en el problema, de alguna manera Dios nos va a sacar. Entonces, del 22 al 25, si lo quieres, por favor, leer, Joaquín, si nos compartes del 22 al 25, ¿alcanzas? ¿Sí? Sí, seguro. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Entonces, ¿qué actitud? Lo primero, ante los problemas, dice, bueno, hubiera sido haber obedecido, ¿verdad? Pero bueno, no obedeciste, pues lo que necesitas es tener buen ánimo. Oye, pero ¿cómo voy a tener buen ánimo? Sí, hay que tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de esto. Dice Pablo, Dios ya me concedió a todos los que van en el barco. ¿Sí? Si tú te pones a orar por las personas, Dios te las va a conceder. Por otro lado, había un plan para Pablo. Tenía que compadecer ante César.
Entonces el plan de Dios se iba a cumplir. La circunstancia no estaba clara, pero lo que sí sabía Pablo era que él confiaba en Dios y sabía que Dios no mentía. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra de Dios, vamos a poder enfrentar los problemas de manera correcta, sabiendo que Dios va a responder cuando confiamos en sus promesas. Yo necesito conocer las promesas de Dios para poder tener esta seguridad. Hay una línea muy importante que dice, de quién soy y a quién sirvo. ¿De quién eres y a quién sirves? Si eres de Cristo y sirves a Cristo, tienes las peticiones que hayas hecho. Si no eres de Cristo y no sirves a Cristo, vas a acabar en un naufragio y seguramente muerto. Entonces, la manera de enfrentar los problemas es sirviendo a Dios y siendo de Él, en esta comunión con Él, de lo que estábamos hablando al principio del estudio. Entonces, yo no sé cómo estés viviendo ahorita, sí sé que hay problemas. Dios nos lo advirtió, ¿no? Cuando nos convertimos, Dios nos dijo, va a haber persecución, va a haber problemas, va a haber situaciones más difíciles, pero tened buen ánimo. Si tú eres de Dios y lo sirves, Dios tiene un plan precioso hacia adelante y te va a conceder todo lo que viene de parte de Él. Por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Aunque, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Va a haber consecuencias a nuestra rebelión o nuestra desobediencia? Sí. O sea, no es lo mismo el que obedece a la primera que el que obedece después de varios días, pues ya hay pérdida, ¿ok? Pero finalmente ahí está la gracia de Dios. Del versículo 27 al 32, si nos lo quieres leer, por favor. A ver, Chío Rocío de Monclova, vamos a oír tu voz. Sí. Te oyes. Del versículo 27 al 32. 27 al 32. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ok, entonces, primera regla, cuando ya entendí que ya no hay esperanza y que debo de depender de Dios y que debo tener buen ánimo. La primera regla es, no me tengo que desesperar. ¿Ok? No intentar hacer algo a mi manera. Tengo que confiar en Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o sea, la palabra es no desesperarme, quiere decir que me tengo que esperar. ¿Ok? Dios lleva tiempo para hacer las cosas. Ninguno de nosotros es lo que es ahorita en un día. Dios se ha llevado el tiempo que se ha llevado con cada uno de nosotros para hacer lo que somos hoy. O sea, no, Haushif mañana va a amanecer con barba, ¿verdad? No, tiene 11 años, ¿no? Pero conforme vaya creciendo, pues le va a empezar a salir un poquito, y ya a la edad de Joaquín, pues ya va a tener barba, ¿verdad? Bueno, antes. Pero no va a ser de un día para otro, ¿no? Lleva tiempo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, cuando ya entendí que ya estoy en la voluntad de Dios, es, tengo ánimo, buen ánimo,
y no me tengo que desesperar. Tengo que confiar en Jesús, no arreglar mis problemas a mi manera, sino dejárselos a Dios. No agarrar el esquife, quedamos que el esquife es esta lancha pequeña que llevan los barcos para bajar e ir hacia la costa, o como lancha salvavidas. Porque aquí los marinos dijeron, no, ya vamos, ya, como, acuérdense que están en medio de un huracán, o sea, no ven nada, está sin cielo, no hay manera de orientarse. Ellos piensan que ya están llegando a alguna isla o alguna costa, van bajando las medidas náuticas, que es más o menos el doble en metros. Tiene muchos términos náuticos este pasaje, es una riqueza para los marinos. Pero el caso es que detienen la nave y dicen, bueno, vamos a agarrar el barquito salvavidas y en ese nos libramos. Entonces Pablo le dice al centurión, si tú dejas que estos se bajen, no la van a hacer y se van a morir. Entonces tienen que perder el esquife, tienen que cortar las amarras que lo mantienen y lo pierden, ¿no? Que digamos que era su última opción para librarse, ¿no? Entonces, a veces Dios nos tiene que llevar a que nosotros mismos cortemos las amarras del esquife, ¿no? O sea, si no queremos confiar en Dios, bueno, Dios te va a quitar todas las opciones, ¿sí? Para que entiendas que tienes que confiar en Dios. Entonces, no corromperme, no desviarme. Es que si le hablo a mi compadre porque mi compadre tiene tal palanca, ¿no? Ya sabes. O si mejor me pongo a hacer tráfico de, no sé, de mercancía de segunda como de primera, ¿no? O sea, siempre se nos van a ocurrir 80 cosas y el diablo te las va a sugerir. Entonces tú lo que tienes que hacer es orar, confiar, no desesperarte y esperar a que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿sí? No sé cómo va a resolver cada problema, porque no sé, pero sí sé que lo va a resolver de la mejor manera si yo me espero. Si no me espero, pues el problema a lo mejor se soluciona, pero no va a ser la mejor manera, porque lo hice bajo mi criterio. Y acuérdate que Dios lo que tiene para ti es lo mejor. O sea, Dios no te va a dar lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, no, te va a dar lo mejor. Entonces, cuando yo estoy en la voluntad de Dios y me alineo a la voluntad de Dios, yo estoy seguro que lo que sucede es lo mejor. A veces me va a gustar, a veces no me va a gustar. ¿Cuándo no me va a gustar? Cuando implica que yo muero a algo o a mí mismo. Entonces yo tengo que aprender a esperar y en la espera voy a aprender a no desesperarme y voy a aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, al momento que yo tomo esta decisión, que aquí el centurión le hace caso ya a Pablo después de todo lo que él ha estado viendo, rescatan a estos hombres para que no se vayan en el barquito y lo que va a venir adelante es la confianza. Entonces vamos a ver del 33 al 38. Leti, si lo puedes leer, por favor, del 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hasta el 38. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Éramos todas las personas que en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ok. Bueno, después de que decidieron esperar, empezó a amanecer. Pero ya llevaban 14 días, ¿sí? 14 días de tormenta y sin poder ver el cielo, sin ubicar dónde estaban, los marinos no sabían dónde estaban, y no habían comido en 14 días. ¿Sí? Si hay algo que te va a debilitar, es no comer.
lo primero que te pasa cuando te enfermas es que no quieres comer. Pero lo primero que tienes que hacer cuando te enfermas es comer. Porque si tú comes, nutres al cuerpo y el cuerpo se puede defender mejor. O sea, va a estar menos enfermo o más saludable, como lo quieras ver. El peor error, digo, a menos que sea una cuestión del sistema digestivo y que sea un tema así específico, el peor error es no comer. ¿Sí? Entonces, estos hombres estaban tan metidos en el problema que no comieron durante 14 días. Entonces, imagínate, como le dice Pablo, oigan, después de 14 días sin comer, pues ya no tenemos fuerzas ni para nada, ¿no? O sea, como que ya no nos va a funcionar, no nos va a rodar el chícharo. ¿Y cómo le vamos a hacer para resolver los problemas, no? Entonces, dice que habiendo dicho esto, tomó el pan, lo partió y lo compartió. Volvió a dar testimonio. Y aquí ya nos dice el número, 276 personas. ¿Sí? Él le pudo dar testimonio, junto con sus discípulos, a este total del barco. A él no le dio pena confesar a su Dios. A él no le dio pena hablar de Cristo, él no le dio pena dar testimonio. Y Dios fue llevando todo para que vieran el testimonio del apóstol Pablo, porque acuérdense que él iba preso. ¿Sí? Este detalle nunca se nos va a olvidar. Que el preso ahora era como el capitán del barco. O sea, Dios te va a poner en el lugar que Él planeó para poder ayudar a los demás. Y no importa la circunstancia en la que estés metido, Dios te puede usar. Entonces, empiezan a comer, empieza a amanecer, empiezan a ver un poco de luz. Y obviamente, esto también está reflejado a comer la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínate 14 días sin leer la Biblia o 14 días sin orar, 14 días sin compartir, ¿no? O sea, imagínate el grado de desnutrición espiritual, ¿no? Entonces, que no pase ningún día en tu vida sin que comas de la palabra de Dios, sin que ores a Dios, sin que le des gracias, sin que compartas, ¿no? A lo mejor ahorita, aunque está este tema del Zoom y las llamadas estas virtuales, pero vemos menos gente, la mayoría de las personas hoy en día, pero siempre hay oportunidad de testificar, ¿no? Siempre hay oportunidad de dar un folleto, siempre hay oportunidad de hablarle a las personas. Entonces, tened buen ánimo, no te desesperes, confía en Dios, come, o sea, nútrete de la palabra de Dios, ¿no? También come, pues, ora para que Dios provea, y seguramente lo hará, pero lo importante es que tú te mantengas ahí confiando y no andar en las ideas humanas y creer que nosotros podemos seguir resolviendo el tema. O sea, a veces Dios nos tiene que quitar todas las muletas, todo para que ya no tengamos ninguna opción más que Dios. Ahora, no quiero llegar a ese punto, pues obedece a la primera, ¿sí? Si no obedezco a la primera, pues Dios va a ir trabajando en mi vida, porque finalmente Dios te ama y quiere que te vaya bien y quiere que salgas adelante, pero dependiendo de Él, ¿ok? Bueno, ahora vámonos al final de nuestra travesía, del 39 al 44. ¿Quién me va? Arturo Andrade, si nos lees, 39 al 44. Por favor. Ya puse el otro teléfono. Ya. Dale. Nada más que entre el audio. Ahí está. Perdón por los ladridos de mis perros, ¿eh? Es con efectos. Cuando se hizo el de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen
si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Hasta dónde? Hasta el 44. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra, ¿no? Los 276 que Dios le había concedido a Pablo, o 275 más Pablo, todos se salvaron. El pasaje no dice que se hayan convertido. Yo pienso que seguramente se convirtieron por todo lo que vivieron y por todo lo que Dios hizo en sus vidas. Pero aquí el tema principal es, Dios va a cumplir sus promesas. Cuando tú te agarras de sus promesas y le pides, Dios va a responder. Obviamente hay pérdida, ¿no? Se perdió la nave, se perdió todo el alimento que venía, se perdió todo lo material. Pero las personas se salvaron. Y a veces no meditamos en esto, ¿verdad? Pensamos que lo importante es lo material. Y no, lo material no es lo importante son las personas. Pablo no pidió por la nave, Pablo no pidió por la carga, Pablo no pidió más que por lo importante son las personas. Entonces, lo que estamos viviendo nos debe de llevar a entregarnos a Cristo, a realmente decidir vivir para Él con todo el corazón. Quitarnos la venda de los ojos y ser honestos y decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida, no soy la persona que quiero ser, pero quiero que tú me hagas la persona que tú quieres que yo sea. O sea, quiero ponerme en tus manos para que tú me uses y cumplas el propósito que tienes para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Pues que se cumple el plan que Dios tiene, sirviéndole, porque dice, al Dios de quien soy y a quien sirvo. Que toda la gente sepa esto. Toda la gente que cruce por tu vida sepa a qué Dios sirves y de quién eres, ¿no? Pablo pudo cumplir esto. El pasaje acaban llegando a la isla de Malta y bueno, salen más cosas, pero aquí lo adelante es, ¿hay problemas en la vida? Sí, muchos y muy fuertes. Pero con la gracia de Dios, dependiendo de Él, esperando en Él, Dios los va a resolver de la mejor manera y sobre todo se van a salvar vidas. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar la situación que estamos viviendo ahorita, pero sí sé que se va a poner peor, ¿no? O sea, no va a mejorar. A lo mejor se resuelve la pandemia y a lo mejor se resuelven muchas cosas que están pasando ahorita, pero realmente las cosas difíciles vienen hacia adelante. Y lo que viene hacia adelante, solamente Dios lo puede sacar. Y lo puede sacar cuando cada persona decide ponerse en sus manos, ¿no? Entonces Dios, porque es Dios, de alguna manera va a resolver las cosas, ¿no? Entonces, deja de esforzarte, sino esfuérzate en la gracia. Deja de creer en ti, cree en Jesús. Deja de luchar en tus fuerzas y deja que el Dios luche tus batallas, siendo un testimonio. La única manera de que puedas pasar adelante, lo que sigue es siendo un testimonio. Que dejes que Dios lo haga en tu vida, ¿ok? Entonces, Pablo y sus amigos liberaron esto. Pablo iba a ir a Roma a testificar delante de César. Había mucha gente que se iba a convertir y había todavía mucho tramo para el apóstol Pablo de su ministerio. Tú y yo no sabemos cuánto tramo nos queda en nuestro ministerio. A lo mejor son muchos años, a lo mejor son pocos días, pero lo que quede
que sea viviendo para Dios con todo el corazón. Entonces, ¿los problemas existen? Sí. ¿Dios los planeó? Sí. ¿Para qué son? Para que aprendamos a depender de Él y sobre todo ver su gracia en nuestras vidas y ver cómo estamos nosotros delante de Él. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran, puede ser de esto, puede ser de otra cosa. Con todo gusto. Me los cotorreo. No, no es cierto. ¿No? ¿Nada? Ahora sí están muy calladitos. ¿Qué cenaron? O todavía no cenan, a lo mejor por eso están muy calladitos. Ok. Muy bien. Les dan pena a los invitados, yo creo. Bueno, pues muy bien. Pues qué gusto, Joaquín, Rocío, que pudieron estar con nosotros. Igual Jesús y Rocío allá de Monclova. Que no sea la última vez, ojalá se repita. Mónica de México, qué gusto verte, Condi, que te pusiste a conectar también. Bueno, mi mamá ahí que también entraba y salía, ahí anda. Y bueno, pues los demás, Guasave, Culiacán, Coajimalpa y Estado de México, representados por varios. Qué bueno que estuvieron. Y bueno, pues vamos a, si no hay más preguntas o nada más, vamos a orar para dar gracias y pues pedirle a Dios que nos guarde y que nos guíe esta semana que pues ya comenzó y pues vamos a arrancar ahora sí que con el pie derecho pidiéndole a Dios que Él nos guíe. Dios, te damos gracias por el cuidado que tienes por nosotros. Gracias porque estamos aquí, porque tú tienes un plan. Gracias porque tú nos rescataste, Señor. Gracias porque nos libraste del infierno, Dios. Y gracias porque te podemos servir de la manera que tú has planeado, Señor, en la circunstancia que estamos viviendo, Dios. Llénanos de tu espíritu, danos la gracia, Señor. Te alabamos por este ministerio que nos has dado a cada uno de nosotros. Y pues te pedimos por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestras ciudades, nuestras autoridades, Dios. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Y que tú transformes muchas vidas a través del testimonio que tú nos das. Y que tú has planeado, Señor, en la persona de Jesús en cada uno de nosotros. Te pedimos por estas personas, Señor, nuestros familiares, amigos, conocidos o la gente que el día de mañana va a cruzar por nuestras vidas y que tú lo planeaste, Dios, para que tú toques sus corazones y los lleves a la salvación. Gracias por los problemas, gracias por las circunstancias, Señor, porque hoy estamos reunidos en tu nombre gracias a ellas. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias y te lo pedimos nuevamente en el nombre poderoso del Señor Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén, Padre. Ok, pues muy bien. Gracias. Y bueno, mañana es el estudio de los chavos. Hay los que tienen chavos, los que se van a conectar con los chavos, está bien. Para el discipulado nos vemos el miércoles, normal, miércoles y jueves. Y bueno, nosotros estamos de vacaciones de discipulado ahorita con el Robert, pero acá sí seguimos todavía. ¿Ok? Que Dios los bendiga y los guarde. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por el mensaje. Hasta luego, Sinaloa, Monclova. Gracias. Dios bendiga. Igualmente para todos ustedes. Como camión de ruta. Vamos. Pasen un maravilloso fin de semana. Buen fin. Bye. Dios los bendiga. Chao. Don Robert, bye. Yo bajé 316.